librería. Es una librería que lleva poco tiempo abierto y estoy muy contento de siempre celebrar aquí todos los eventos que he hecho hasta ahora. Hemos hecho uno con Juanjo, que hace poco, y él se quejaba de que siempre hay la misma gente, pero mira, hoy hay gente... Bueno, hoy ha habido un poco de variedad. ¿No? ¿Sí o no? Ya no estaba la otra vez. Bueno, este es nuevo también. Bueno, total, que no hay mucha... Y vamos a presentar un libro que hemos hecho hace poco, bueno, hace un año, con la editorial Morsa. Y es un libro que para mí es de mis favoritos porque tiene mucho que ver con lo que es la memoria. En el fondo es un libro de memoria que escribió un señor que se llama Jesús F. Arellano, y él bueno, el libro lo presentó Juanjo, que es lo que va a contar. Y es un libro que es muy especial porque es una joya de estas que aparece una vez en la vida y luego ya nunca más va a aparecer, porque es algo que es muy propio y que nunca podemos encontrar. En las editoriales es muy difícil porque normalmente no se editan, y en Morsa pues nos gusta editar cosas que realmente se editan muy poco, la verdad. Y estamos muy contentos de haberlo publicado. Hay dos libros en la editorial que nos gustan mucho. Este es uno y el otro es Matilde. Todo el mundo se lo sabe todo. Bueno, total, que está aquí para presentarle está Juanjo Sáez, Javier Pérez Andújar y su hijo, que es Rubén Fernando, hijo del autor. Y nada, empezamos aquí. Gabriel, ya veis, todos lo conocéis a Gabriel, ya veis que le cuesta. Pero es también la gracia y el encanto de Gabriel. Yo he venido para explicar un poco el origen de la edición del libro, o sea, no del libro, pero sí que de la edición. O sea, un buen día firmando libros en Madrid, de los míos, apareció Rubén con su chica, con la idea de que les dedicara uno de mis libros y tal, y justo antes de marcharse, como cogieron el balón, o no sé si lo teníais ya pensado, dijiste, bueno, se lo vamos a enseñar. Y me enseñaron un cuadernito que contenía a las pequeñas. Entonces, pues bueno, ahí me explicaron un poco qué consistía, que era un pequeño diario que había hecho su padre en una temporada que estuvo enfermo cuando era joven, y en el que relataba, así de una forma muy inocente, un poco todas las chicas que había conocido hasta la fecha, ¿no? Algunas no son novias, pero bueno, las chicas con las que se había quedado él en la cabeza. Y me comentaron que ellos veían mucha similitud entre lo que hacía su padre y mi trabajo. Y efectivamente cuando lo abrí me quedé fascinado, porque realmente sí que tiene unos puntos de conexión. Y en ese momento, o sea, nada más verlo, pensé en Gabriel, porque era el tipo de material que él busca, y claro, que como él mismo decía, como cuesta mucho encontrar, ¿no? Libros de estos que realmente tengan ese grado de verdad, ¿no? y de realidad, y por otra parte hecho por personas que no tienen la voluntad de ser autores, ni de que les publiquen, ni nada, simplemente por el hecho de hacerlo como algo muy puro, ¿no? Pensé, ostras, esto es un filón para Gabriel, porque libros así realmente, o sea, se te cruzan una vez en la vida. Y nada, creo que en el mismo momento llamé desde allí a Gabriel, le comenté, y creo que ese mismo día ya os pusisteis en contacto y de ahí surgió el libro. O sea, de una forma como muy... Fue largo también hacerlo. Muy casual, bueno, esto ya lo contarán. Yo en el proceso ese ya no entré, o sea, yo la parte que colaboré en que el libro llegara a existir fue simplemente esta. O sea, dio la casualidad de que ellos vieron como una similitud entre el trabajo de su padre y el mío, y yo conecté con la idea de que era el tipo de material que Gabriel buscaba y que le costaba tanto, ¿no? Publicar libros de este tipo. Y esa es mi aportación al tema. Bueno, yo que sé, fue así, y salió este libro tan bonito.
yo no sé qué contar más. Yo creo que Javier ahora puede seguir. Es complicado porque hay que tener micro, gafas y papelito, todo junto a la vez. El libro es fascinante, es muy bonito, es un libro de... He leído lo que se está diciendo de él pues, en la prensa y se llama los medios, ¿no? Los medios es lo que siempre hay en medio estorbando, pues eso. Y lo llaman novela gráfica, pero claro, la gente le dice, habla por hablar. En realidad es el cuaderno de un dibujante. Si es tan sencillo, tan glorioso y tan fascinante como el cuaderno de un dibujante. Es que no puede haber nada mejor que el cuaderno de un dibujante, porque es donde está el dibujante en estado puro, haciéndose lo que le sale inmediatamente, tomando notas, o sea, es lo más natural y lo más directo y lo más fresco que hay. Las novelas son un tostón y si son gráficas peor. Bueno, el dibujante se llama Jesús Fernández Arellano, Jesús F. Arellano, pero había sido pintor, todo esto nos lo contarás tú luego, ¿verdad? Y había cambiado el nombre, también firmaba Arellano al revés, o Nayera, y era, pues eso, era un creador, iba cambiando. El creador lo que hacía era eso, cambiarse el nombre para cambiar el mundo y cambiarlo todo. Nació en 1932 y es muy bonito. Es bonito nacer en 1930, no es la vulgaridad nuestra que nacimos en los 60. Era hijo de un ingeniero de caminos y tenía 9 hermanos. Todo eso es bonito porque en realidad lo enlaza con Don Pantufo Zapatilla y el mundo de Escobar. Y quiero ir al tebeo y a esa cosmogonía porque tiene mucho que ver. Este libro, Las Pequeñas, o este cuaderno, lo dibuja cuando tiene un accidente de moto a los 26 años. Y el accidente de moto le tiene 6 meses o medio año en el hospital sin poder moverse, lo que le anima a hacer este cuaderno y algún otro más. Lo dibuja en 1950. La moto la he visto en fotos que habéis colgado. Es que su padre era un tipo audaz, no era una moto de estas de mierda, era una moto tipo Montesa. Sí, era un tío de acción, dibujaba, iba en moto, se la pegaba. No, era un tío valiente. Eso le gustaban las chicas, claro, un tío valiente. Y lo bonito y lo que le hace muy moderno es ver el dibujo y lo que hace, pero es que, claro, ves que empezó a dibujarlo, o se puso a dibujarlo en 1957. Disculpad. Tengo que sacar estas. Mira, 1957 es el año en que nace esta revista, Tío Vivo. Y están haciendo lo mismo, Tío Vivo es cuando el grupo de los genios de Bruguera deciden ser modernos, y ser más modernos que en el medio en el que trabajan, sobre todo cobrar derechos, pero aparte de eso hay un impulso artístico, no solo económico, y ahí se van Cifrés, se va Escobar que hemos quitado, se va Peñarroya, bueno. Y también es el año en que la UPA, que es la factoría de dibujos animados, pues se pone a hacer el Mr. Magoo, se pone a hacer dibujos de vanguardia para los niños. La UPA era un colectivo de dibujantes de la Disney que montaron una huelga general en la Disney y se fueron. Y montaron una cooperativa, un poco lo que montaron los de Tío Vivo. Y en realidad estaban hablando de lo mismo, y en cierto modo tu padre también está hablando de lo mismo, en tratar de una manera adulta a los niños. Afortunadamente en aquella época aún no se habían inventado los psicopedagogos y todo era posible, todo lo decente era posible. ¿De qué manera se contextualiza tu padre? Mira, este libro de Julio Castro, Las horas muertas, gracias, es contemporáneo al cuaderno de tu padre. Espera, vamos a hacerlo. ¿Puedo abrir? Sí, no, hay que abrirlo, por ejemplo, no, hay que abrirlo por aquí. Mirad lo que estaban haciendo, cómo se ilustraba. El primo hermano. Sí. Y ahora he perdido me cago en la leche. Aquí. No, pero mirad cómo estaban ilustrando, ¿sabes? Tendencia. Estaban hablando de lo mismo, estaban haciendo el mismo dibujo. Alucinante, es de agradecer.
Y es un libro muy bonito para tener en casa, pero es un documento. Es el libro de un dibujante y por tanto es el libro de un soñador. Por eso cada capítulo es una chica. ¿Qué hay más en el libro aparte de dibujos? Aparte, en el texto pues está contada la vida cotidiana de la época, la vida cotidiana en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, porque se va desplazando, claro. Si sigues mujeres tienes que ir buscando. Y ves pues cómo era el tranvía en Zaragoza, cómo eran las milicias, cuando hizo el colegio, las criadas, el cine, las exposiciones de arte moderna, los toros. Luego los objetos, porque claro, es un dibujante y se fija en el detalle, es un hombre de objetos. Y hay la diadema de la criada, la cola de caballo de la chica, claro, el pelo es un objeto, pues según como lo mires, sí. Los bancos donde se sientan, los pantalones pitillos, los pupitres del cole, las cartas de la mili guardadas en las trinchas de instrucción. Entonces, pues el mundo de los objetos está explicado con palabras, no solo dibujado. Y luego también está la sociedad, que la sociedad no es lo mismo que la vida cotidiana, ¿sabes? La sociedad es lo que hay alrededor, la vida cotidiana te la buscas tú, y la sociedad son los curas, los policías, las monjas, las multas que le ponen por mear en el parque, los trenes de carbón en el túnel de la montaña de Montserrat. Y luego también está clara pues, la actitud de un artista frente a las chicas. Y no es una actitud pelota, les planta cara, las critica, se burla de ellas, las quiere, las desafía, la llama una pavo real almidonado, se venga, no se venga. En realidad es un libro muy masculino y se parece a las canciones de la mili, porque y lo dice él sin decirlo, sí, ¿no? Porque cada capítulo tiene el nombre de una chavala. Y las canciones de la mili todas tienen nombre de chavala, Margarita, La Madelón, Lili Marlene. Y hay un momento que él le hace clic la cabeza y empieza a hablar de las canciones de la mili porque se da cuenta de que está haciendo el mismo libro. Es un libro que es para ver, para leer y para adorar. Y ahora explícanos tú el secreto del fuego. Bueno, yo como no tengo tanta soltura me he traído chuleta, que ya... pues en cierto modo sí es verdad que yo creo que la clave de este libro es pues una de las cosas que se ha dicho tanto por parte de la crítica como yo creo que en las presentaciones anteriores que hemos hecho del libro, es el tema que es un libro que tiene voz. Yo me acuerdo que lo dijo Juanjo en Madrid. Y pues cuando un libro tiene una voz propia, tiene un lenguaje particular que se distingue de otros muchos lenguajes, es cuando un libro te llama, te atrapa y te hace que en cierta manera pues te diga cosas que otros libros no te dicen. En este caso se da la particularidad que cuando mi padre escribió este libro, pues en el año 57, es un Jesús Fernández Arellano que yo no conocí. Yo conocí a mi padre casi 20 años después. Entonces, sin embargo, sí tengo familiares y conocidos que conocieron al Arellano del año 57, de 20 y pocos años, y sí me dicen que cuando leen el libro están oyendo hablar a mi padre. Es decir, está escrito como si se hablara. No tiene un lenguaje especialmente literario, no, es un lenguaje muy cotidiano, y también engarza con algo que hablabas tú en el prólogo, que es un libro pop. Es un libro pop en el sentido de que es cultura popular. Este libro bebe de revistas, de tebeos, de los periódicos de la época, de las canciones, porque las canciones de la mili tenían todos nombres de mujer, pero las canciones pop también. Es decir, los Beatles, las canciones hispanas, todas tenían nombres, las canciones francesas, pero el nombre de mujer era algo... Y entonces en ese sentido pues es un libro pues, que evidentemente es cultura popular, el del año 57, casi un pre-pop, podríamos decir cronológicamente hablando, pero es un poco el punto más claro de, digamos, de ascripción estilística del libro, dentro de algún modo. Si lo podemos meter dentro de un género, tendría que ser un libro pop, ¿vale? Mi padre, ¿cómo llega a hacer este libro pop? Bueno, pues es verdad que el accidente es el detonante, pero el accidente yo creo que le acompañan las circunstancias, y yo creo que una de las claves es que cuando mi padre tiene accidente, pues tiene que estar 7 meses en un hospital de finales de los años 50, y claro, en el hospital estaba su madre,
que va de Zaragoza a Madrid a cuidarlo, y las monjas, que son las que gestionan el hospital. Las enfermeras eran monjas. Entonces, me imagino que estarían todo el día rezando el rosario y todo el día encima de él, y de manera que él tenía que buscar formas de entretenerse, formas de abstraerse, para evitar no tener que estar todo el día en una situación que una semana se puede permitir, durante meses tiene que ser una agonía terrible. Y entonces cuando él inventa muchas cosas, aparece este cuaderno, que es el cuaderno de las pequeñas, que es un cuaderno que se empieza a escribir en el hospital, pero yo creo que por algún cambio que hay de letra y de color de texto, yo creo que se acabó después. Creo recordar que se empezó en el hospital, pero lo acabó luego meses o a lo mejor incluso algún par de años después. Aparece otro libro, que es el libro de los números, que también se escribe en una libretita pequeñita, tipo Moleskine, y que son números del 1 al 100, y cada número se corresponde con un dibujo. Es una especie de, lo llamaban reglas mnemotécnicas, que era una palabra muy de moda de la época, las reglas mnemotécnicas. Y eso también se empieza a escribir en el hospital, y sin embargo se acaba después. Aparece también la colección de humor gráfico, él empieza a recortar chistes y cosas en aquella época de las revistas de la época, y cuando no las puede recortar las dibuja, y crea una colección de humor gráfico que también comienza en el hospital. Porque sí, pues estos son algunos de los chistes que él iba recortando, o iba cuando no podía recortarlos porque la revista era del hospital o era suya, los dibujaba, y crea una colección de casi 2000 chistes, de todo tipo, de humor negro, de humor blanco, de humor con palabras, sin palabras, de tiras, en fin. Y eso también aparece en el hospital. Y luego también él contaba siempre que él, cuando tiene el accidente, había perdido el hábito de la lectura, pues llevaba ya unos años allí estudiando y viviendo en Madrid y trabajando en Madrid, había dado varios vuelcos, nunca mejor dicho de vuelcos, y él recuperó el hábito de lectura en el hospital. Entonces yo entiendo que en cierta manera las circunstancias son las que hasta cierto punto le obligaron a decir, sí, tú quieres hacer esto, pero además es que tienes que hacerlo, porque como no lo hagas, todo lo que tienes alrededor es mucho peor. Entonces está el accidente, que es el detonante, pero luego están las circunstancias, que yo creo que también fueron las que fueron muy importantes. Me imagino que él con 27 años diría malditas circunstancias, pero para nosotros ha sido un poco una bendición, porque al final fueron una época muy creativa. Y de hecho, a partir de este momento es cuando él toma la decisión de ser artista, intentar ser... Él había empezado a hacer arquitectura, dejó arquitectura, se puso a hacer graduada social. Graduada social sí lo acabó, pero a duras penas, estaba claro que era algo que tampoco le tiraba mucho. Y a partir de este momento es cuando comienza, a partir de los años finales de los años 50, y tiene una etapa de, pues como pintor autodidacta. Él había hecho dibujos desde siempre, de hecho pues en las revistas escolares y tal, era el que hacía los dibujos. Y de hecho hay algún capítulo que aparece, pues eso, de que ya desde pequeño era el encargado de hacer dibujos en la clase. Y luego en este momento toma la decisión de ser pintor, lo intenta, empieza a dibujar, a hacer exposiciones en Málaga, en Canarias, y cuando la cosa empieza a arrancar, después de 5 exposiciones, y hace ya un par de exposiciones que va bien, tiene clientes que parece que les interesa lo que hace y que la cosa podría seguir, es cuando lo deja definitivamente. Y claro, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando parece que has conseguido lo que estabas buscando? Pues porque realmente se dio cuenta de que no le gustaba pintar para los demás, le gustaba pintar para él. Y le gustaba conservar sus obras y conservar sus dibujos y conservar sus cuadros, porque no le interesaba tanto la opinión de los demás como la opinión propia. Y claro, eso en el mundo del mercado del arte, pues ahora y hace 50 años también, era algo imposible. Es decir, si quieres dedicarte al arte, dependes de las galerías, de las inauguraciones, de los coleccionistas, del mercado, de la demanda de mercado, y todo aquello era algo que a mi padre parecía en términos casi económicos, otra cosa, y muy alejados de lo que a él le interesaba. Y en ese momento es cuando pues él decide dedicarse a la enseñanza y se va a un pueblo pequeñito de Córdoba, a Priego de Córdoba, está allí perdido en el centro de Andalucía, más o menos, justo a mitad de camino entre Granada, Córdoba, Málaga, pero vamos, en ninguna parte.
y ahí se tira los siguientes 40 años de su vida y no vuelve a exponer más. Sí sigue pintando, sigue haciendo grabados, sigue haciendo dibujos, pero no vuelve a tener relación directa con el mercado del arte porque no le interesa. Y de hecho, pues yo nací en el año 74 y luego me decidí dedicar también al mundo del arte, hice Bellas Artes, luego acabé la enseñanza, igual que mi padre, pero sí recuerdo que cuando hacían exposiciones colectivas en el pueblo o exposiciones para determinados proyectos y le pedían cuadros a él, siempre me pasaba a mí la pelota. No, mi hijo que está haciendo Bellas Artes, que lo haga él, qué tal, porque él no quería saber nada, ni aunque fueran causas benéficas o cosas, no quería saber nada de lo que era el contacto con el exterior. Una cosa casi monacal, pero era así. Era así, de hecho en casa pues muchos de estos cuadernos, muchas de estas cosas casi los veíamos nosotros en casa, mi hermana y yo, a hurtadillas, porque el estudio, la habitación donde él trabajaba, pues era un territorio vetado. Y bueno, y este fue mi padre, murió en el año 2000 y la verdad que fue una persona que yo creo que estuvo muy a gusto con todas las decisiones que tomó en vida. Es decir, no hay gente que me ha dicho qué pena que esto no se haya publicado en vida de él. Yo creo que si hubiera estado en vida no nos habría dejado publicarlo, porque realmente no iba con su personalidad nada, y este tipo de reconocimientos o de... Estaría molesto, ¿eh? No sé si molesto, pero desde luego que le traería sin cuidado las críticas o las alabanzas o las cosas. Seguro que le traería sin cuidado, eso estoy seguro. Igual lo hubiera hecho por vosotros. Pues a lo mejor, sí, o a lo mejor habría hecho, ya está mi hijo inventando, siempre me mete en líos o en berenjenales y cosas así. Y yo creo que sí, yo creo que un poco la decisión que tomó estaba claro, que cuando él quiso alejarse se alejó definitivamente, porque luego vivió 40 años más y jamás volvió a hacer nada relacionado con el mundo del arte y no le interesó. Y luego con respecto al libro, pues ya prácticamente se ha dicho casi todo. Sí es verdad que el libro tiene otro punto también, que es el punto de vista de que es un libro anti-ordenador. Es decir, es un libro que está escrito a mano, que está dibujado a mano, que no tiene la edición. Es verdad que la edición la hemos tenido que digitalizar y retocar con ordenador, que nos volvió locos. Eso también podría haber contado algo Gabriel, que fue de los que más sufrió. Pero bueno, es un libro que no se ha tocado ninguna coma. Lo único que se ha hecho es, pues respetando el original, pues limpiar las páginas, porque había páginas que por el paso del tiempo pues ya tenían manchas y alguna estaba casi desencuadernada. Pues se ha respetado eso al máximo, pero el libro está tal cual. Es prácticamente un facsímil. Se ha aumentado, creo que se aumentó poquísimo, un 10% o algo el tamaño, porque Frank dijo que era mejor así para el tema de la lectura y tal. ¿Qué te parece, Fran? Ah, bueno, está Fran. No lo sabía. Bueno, pues que luego lo comente Fran. Y se ha tocado simplemente eso, un poquito el tamaño, pero el libro se respeta tal cual. Es decir, y es un libro pues evidentemente alejado de todo lo que se hace ahora con tantos programas de edición, que sean cosas tan perfectas, pero tan frías. Pues este es un libro que es muy imperfecto, pero muy cálido. Apetece tocarlo, apetece ojearlo, apetece releerlo. Y luego, pues otra de las cosas que tiene el libro es que yo he visto leerlo a niños de 9 años que están iniciándose a la lectura y lo leen perfectamente. Y pues recuerdo que en Zaragoza, cuando lo presentó José Luis Cano, dijo que su madre, que tiene ya 80 y pico años, que lo había leído y que le había gustado mucho. Entonces, pues un libro que lo puede leer un niño de 9 años o una mujer de 80 años, pues ese es el libro ideal para un editor. Pero bueno, pero que realmente es un libro que tiene un perfil muy amplio, muy amplio. Yo creo que también otro punto es la inocencia. Es un libro que es muy inocente, es un libro que es muy honesto además. Yo todas las historias no las conozco, no sé si realmente fueron verdad. Las que sí conozco fueron tal cual. Es decir, la multa existía, aparecían las anécdotas familiares, cuando nos juntábamos con los primos y tal, siempre decían, pues a tu padre cuando era pequeño lo multaron, tal. La historia de la francesa existía, porque yo recuerdo haber visto cartas de la francesa en casa. Es decir, las historias que yo conozco sé que existieron, las otras yo creo que también, porque si no se notaría, yo creo que se notaría que habría... No le pega a tu padre. No le pega. Nosotros no lo conocimos, pero no le pega que de repente se invente uno. Por eso yo creo que no. Yo Comentabas ahora de que
que te parece un libro imperfecto, a mí me parece lo contrario, o sea, me parece el colmo de la perfección, o sea, no hay ni un cachón, ¿no? O sea, Bueno, está todo hecho de una vez, porque ahí, claro, ahí no hay retoque. El original recuerdo que no había, o sea, ni una manchita de un típex o de una rascadilla. Eso sí es verdad. En el dibujo tampoco. Y en el dibujo tampoco. Y de hecho Es fue todo cuando... lo perfecto que puede ser algo así. Cuando teníamos la duda de qué hacer con el libro, lo publicamos o no, porque claro, Gabriel decía, bueno, a ver, esto lo tiene que autorizar tu madre porque los derechos son pertenecen a tu madre, tu padre ya no está, y lo tiene que autorizar. Y mi madre pues al principio estaba un poco reticente, pues porque es muy celosa con las cosas de mi padre y con la idea de respetar la memoria. Mi padre no quería darse a conocer, pues ¿por qué hay que darlo a conocer ahora? Entonces... mi madre nos puso muchos pero, bueno, las madres son así también, o sea que tampoco digo nada, ya lo sé. Y una de las dudas que teníamos es, bueno, este libro, un libro que tiene 100 y pico páginas escritas a mano, sin ningún tachón, sin ninguna corrección, que tiene casi un dibujo por página y que en ningún dibujo hay ninguna, bueno, hay alguna pequeña coma o alguna pequeña falta y tal, que no se ha corregido, que están. Pero realmente no tiene, es un libro que no tiene errores desde ese punto de vista. Entonces hay cierta intención de que alguien lo lea, porque ¿quién dedica tanto tiempo en una cama de hospital cuando se empezó a hacer en una situación incómoda? Lo hace una situación incómoda lo que estás diciendo, pero es que fíjate, o sea, está alineado, el texto está en una caja, la ilustración está centrada, o sea, es que es como el coño. Por eso digo que yo creo que sí había cierta intención de que alguien lo leyera en un futuro. No sabemos bien quién, porque no le podemos preguntar, pero... De rigor, o sea... Perfecto, nada. O sea, perfecto lo acabo yo. Bueno, imperfecto me refería pues eso, al tema manual, efectivamente, no, pero imperfecto casi como cualidad, más que como hándicap, pero... Yo creo que es de un rigor extremo, está todo súper pensado. O sea, tu padre yo creo que ahí tuvo mucho tiempo también, ¿no? De reflexionar, esto lo voy a hacer así, así. Pero es que no sé si antes lo abocetaba, pero da la sensación de que lo hacía tal cual. Yo tengo mis dudas. Luego, en el libro no hay ningún trazo de lápiz, restos de lápiz no hay. Puede ser que lo hiciera con lápiz y que luego se pegara la currada de borrarlo porque dibujos muy complejos, ¿no? También hace como dibujos abstractos un poco. Eso también es muy interesante. Bueno, es que el lenguaje que utiliza está como entre medio, ¿no? del arte contemporáneo y lo decorativo. Bueno, es que en los años 50 es el momento que pues aparece el Museo de Arte Abstracto en Cuenca, por ejemplo, que es una especie de apertura del mundo del arte en España brutal. Entonces yo creo que estaban toda la gente que se dedicaba al arte estaba un poco deslumbrado por el tema de la abstracción. La mezcla es muy inocente. Claro. Está todo junto, o sea... Efectivamente. Todo al mismo nivel, ¿eh? Todo es guay. O sea, la decoración, el arte abstracto, el cómic, o bueno, los tebeos que llamaban entonces. Y luego además te permite reírte de todo. Es decir, yo me acerco al arte con admiración, pero al mismo tiempo me río del arte porque no es algo tan serio ni tan trascendental. Es que ni reírse, es como todo lo mismo. O sea, interesante. Y yo creo que no tengo más que decir. No sé si queréis decir algo más. Romántico. Pero no es tan inocente como parece, porque está escrito dibujado por un tío muy listo y muy artista. Sí, disculpad, que no es tan inocente como parece, porque está hecho escrito y dibujado por un artista, un hombre muy listo, y la gente artista y lista no es nada inocente, no, en serio, y se le nota la ironía, y es naif, pero es naif en el sentido más colateral de la palabra. Lo que pasa es que le quita importancia a las cosas, porque él está en otra historia, no es nada inocente, al contrario, tiene mala leche y es despreciativo y mete cargas de profundidad. Y un hombre que sabe dibujar así, que te hace esa doble página del corro, es nada inocente, sabe lo que has dicho tú, ve los espacios, ve las cajas, ve las columnas, lo ve todo, no puede ser nada inocente. Es un poco como el arte oriental, ¿no? De que saben tanto que llegan a hacerlo como muy simple, ¿sabes? Es que, claro, pero es que... Que de un trazo son capaces de hacer el trazo preciso. Tu padre es un poco esa idea. Sabe, maestro. Sí, sabe muy bien lo que hace y cuando escribe con su letrita a mano la sabe colocar dentro de una caja de texto como si estuviera
compuesto, ¿no? Como para... Bueno, se nota que sabe. O sea, no es algo hecho por una persona... Bueno, lo que decías tú, no es una persona ingenua o naif que no sabe de nada y lo hace pues con el gracejo ese de la persona que no sabe, y como los niños, ¿no? Que no saben, y pues el hecho de no saber les hace tener como una gracia especial. Esto no, está muy... Es un artista, lo que dice. A veces el tema puede parecer que hay un pozo de inocencia porque habla de la infancia, básicamente. También habla de la adolescencia, la que desprecia. Dice que es es la última frase del libro. La favorita de mi pediatra. Dice que la época más estúpida de la vida, la adolescencia, es la última frase de la... En dura competencia con el resto de las épocas, pero bueno. Y porque habla mucho de la infancia, también de la adolescencia y quizá menos de la juventud, porque era joven, claro, cuando la escribió tenía 26, claro, tenía el referente, lo tenía. Y puede parecer inocente, pero es que cuando se habla de la infancia hay un prejuicio de la persona que escucha, del lector, del espectador, hay un prejuicio, una actitud prejuiciosa de decir, ay, qué inocencia, ay, qué nostalgia. Y no, lo que estás hablando de habas contadas, esto era así y era así, pero no, él no tiene nostalgia ni es inocente. Y al contrario, es más bien socarrón. Sí. El tema de la nostalgia está claro. No hay nostalgia en el libro, no hay nostalgia. Y luego la inocencia, pues, a ver, es que claro, es que la inocencia es un término que tiene muchos matices, sí. Porque no es la inocencia, no habla de la inocencia. Bueno, en cierto modo yo, bueno, sí la veo la inocencia en el sentido de que lo que cuenta, la voz que tiene, parece inocente, aunque se ría de las cosas, es un poco socarrón y es un poco sinvergüenza, pero en el fondo la inocencia es del soñador. Es una persona que está siempre pensando en algo como, ¿sabes? Que va más allá. No, yo no me Yo creo, lo- es que elige Ya vemos de otra un manera. lenguaje sencillo y temas sencillos, cotidianos y como en principio banales, ¿no? Entonces eso hace parecer que sea inocente, pero no lo es. Es porque habla de, pues esto, de que un día fue a un museo, de que estaban sentados en un banco, de cosas que en principio son como intrascendentes. Pero el hecho de elegir eso también, o sea, tiene su picardía. Claro. Quizá... El título no es nada inocente. No, además las pequeñas está bien porque en realidad, ¿cómo llama a las otras? Las pequeñas tienen mucho sentido porque para él son las chicas, todas las chicas, pero cuando son mayores son Dulcinea. Y hay un capítulo que se llama Dulcinea. Y si te fijas es las pequeñas y cuando las que ya son mayores, pero no mayores sino mayores que podrían ser su madre, que es una expresión textual suya, son Dulcineas, o sea que las pequeñas es como nosotros decimos las chicas, es una forma de hablar muy coloquial. No hay, lo que pasa es que tiene esa mala interpretación, pero... Y luego tiene la coña de llamarle Dulcineas a las otras. Porque... no lo sé, pero tiene algo peyorativo, ¿sabes? Porque algo de pastora, ¿no? O sea, ya se ha ganado viejo. Sí, la vulgariza.